Buenas noches a todos y a todas las personas que nos están acompañando en este espacio. El día de hoy estaremos reflexionando acerca de un tema muy importante, el cual es los mensajes que los adolescentes reciben en torno de este fenómeno que es el de las drogas. Es decir, todo lo que ellos ven, lo que escuchan o lo que comparten acerca de este fenómeno. Es por eso que el día de hoy el webinar se titula Pantallas que influyen. Bueno, pero antes de empezar con el tema, me gustaría explicarles por qué estamos hablando hoy de esto. Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la cual tiene como objetivo, pues, concientizar sobre este grave problema y cómo este, pues, representa un peligro para la sociedad. Entonces, normalmente o generalmente en este día, varias instituciones, varias organizaciones o varias personas buscan concientizar a partir de información sobre ya sea los efectos de las sustancias, sobre estadísticas que actualmente hay sobre el consumo o recomendaciones o estrategias para prevenir el consumo en la población. Toda esta información es importante y necesaria. Sin embargo, comprender el fenómeno de las drogas pues implica mirar desde otros ángulos las sustancias, ¿no? Por ello, hoy en este espacio quisiera que hiciéramos una reflexión distinta en donde más que hablar de drogas, hablemos acerca de estos mensajes que recibimos y que principalmente reciben los adolescentes acerca pues de ellas, ¿no? Y cómo estos van influyendo o van configurando nuestra manera de relacionarnos con el fenómeno. Entonces, actualmente todas las personas, pero específicamente los adolescentes, conviven diariamente con mensajes sobre el alcohol, el tabaco, los vapeadores o múltiples sustancias, ¿no? Estos mensajes normalmente suelen aparecer ya sea en las canciones que se escuchan, en las series o películas que ven, en los videojuegos, también en las redes sociales, en ciertas publicaciones e inclusive en la publicidad de la tele, pero también en conversaciones cotidianas, ¿no? Ya sea con sus familiares o con sus amigos. Entonces, con esto podemos decir que los adolescentes, antes de tener un contacto directo con alguna sustancia, llámese alcohol, llámese cigarro o algunas más fuertes, pues han tenido un primer contacto con muchos mensajes o mucha información sobre el tema. Entonces, para ello, quisiera leerles un testimonio de un adolescente porque justamente a partir de este vamos a poder realizar una reflexión. Entonces, aquí podemos ver que el adolescente está comentando que tenía mucho miedo de solo pensar que podía ocurrir que él estuviera dentro del mundo de las drogas, ¿no? Y que en un punto pues él no pudiera salir porque tenía la incertidumbre de saber qué iba a pasar con él una vez que él pues ya estuviera dentro de este mundo. Entonces, mientras él se preguntaba esto, pues recordaba toda la prevención que obtuvo anteriormente, ¿no? Es decir, todo lo que le decían sus padres, todo lo que le decían sus profesores, cuando pues obviamente alertaban sobre las consecuencias al consumir alguna sustancia. También recordaba pues las noticias, ¿no? Que veía sobre delincuencias o sobre asesinatos. También recordaba todos los amigos que él veía consumir clandestinamente cuando escuchaba cierta música o investigaba acerca de algunos artistas
y que algunos tenían pues una historia de vida tocados por las adicciones, ¿no? En ese momento pues comenta que sintió mucho miedo, pero aún así, a pesar de todo esto, decidió probarla, ¿no? Y comenta que pues una vez que la prueba pues le fue muy mal. Entonces, a partir de este testimonio, yo quisiera también partir de una pregunta que se me hace importante hacer. Pareciera entonces que tanto este adolescente del testimonio como otros cuentan con información previa antes de llegar a tomar la decisión de consumir alguna sustancia. Sin embargo, ¿por qué, si parece que hoy existe mucha información, por qué sigue habiendo adolescentes que se acercan a este mundo de las drogas? ¿Por qué hay adolescentes que llegan a consumir sustancias? ¿Y por qué hay adolescentes que deciden o se sienten atraídos por ciertas formas de vida eh, relacionadas a este mundo? Bueno, esta pregunta la quiero hacer porque muchas veces las personas caemos en esta idea de que cuando nos enteramos de que un adolescente está consumiendo alguna sustancia, algún familiar o alguna persona adulta, normalmente tendemos como a responsabilizarlas, ¿no? Y culpabilizarlas. El decir, ¿por qué si yo le dije que iba a tener tales consecuencias? Porque aún así decidió, ¿no? Esa ya fue responsabilidad suya porque a pesar de que se le dio toda la información, él solito decidió meterse en ese mundo, ¿no? Cuando lamentablemente, pues no es así. El que una persona consuma, o en este caso en el que un adolescente consuma, no solamente radica en una decisión individual o en una decisión, propia, ¿no? Entonces, para responder esta pregunta, pues quisiera justamente que empezáramos a hablar sobre este tema. Y para ello, quisiera que viéramos estas dos preguntas que vienen aquí en la presentación, en donde dice, nuestras ideas no nacen con nosotros. Entonces, ¿de dónde vienen nuestras ideas sobre las drogas y quién nos enseñó a pensar eso? A veces nosotros pensamos que nuestras opiniones son completamente nuestras. Sin embargo, si nos detenemos un momento, veremos que muchas de ellas comenzaron desde mucho antes que fuéramos conscientes de ellos. Pensemos en algo muy sencillo, ¿no? Si yo les preguntara ahorita, para ustedes, ¿qué significa tener éxito? Eh, sí, tener éxito, probablemente muchos de ustedes pues me darían una respuesta distinta, ¿no? Y algunas pensarían que a lo mejor tener éxito pues está relacionado con tener dinero, a lo mejor otras el tener éxito es tener tranquilidad o a lo mejor otras dirían que el éxito es hacer lo que les apasiona, ¿no? Entonces, ninguna de estas ideas u opiniones que ustedes me puedan decir nació con ustedes, sino más bien las fueron aprendiendo mientras crecían. Con las drogas ocurre exactamente lo mismo, ya que, por ejemplo, un adolescente no se despierta un día y sin saber nada de las drogas, ¿no? Sino que antes de cualquier experiencia, pues ya he escuchado algunas conversaciones en casa, ha visto algunas noticias, ha escuchado ciertas canciones que pueden abordar el tema de diferentes formas, ha visto a lo mejor series o ha pasado pues muchas horas en redes sociales y pues de ahí ha obtenido información, ¿no? Acerca de este fenómeno y o inclusive pues con sus amistades, con sus pares, pues justamente empiezan a través de la curiosidad o a través de esta experiencia que quieren vivir, pues empiezan como a hablar sobre de ello, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta interacción que el adolescente tiene con su familia, con los medios de comunicación, con sus amigos, con sus maestros, inclusive con su entorno,
más próximo, pues es lo que va a ir construyendo la idea sobre qué son las drogas, sobre qué representan ellas y sobre qué lugar ocupan en esta sociedad. Entonces, la primera relación que ellos van a tener con este fenómeno, pues no suele ser directamente la sustancia, ¿no? No directamente el adolescente se va a relacionar con el cigarro o con el alcohol, sino más bien suele ser un mensaje, suele ser esta información que obtienen primero. Entonces, como les decía, esta información pues puede venir de un comentario de sus padres, de estas conversaciones o esta interacción, de esta comunicación. Entonces, poco a poco, los adolescentes o nosotros pues vamos a ir construyendo una imagen sobre el tema. Y sin darnos cuenta, por así decirlo, pues esa imagen va a influir en la forma en que nosotros interpretamos todo lo que vemos después acerca de las sustancias o acerca de las drogas. Entonces, por eso es que los adolescentes pueden ver, por ejemplo, aquí les quiero poner un ejemplo con esto que estoy diciendo. Puede ser que un grupo de adolescentes puedan ver exactamente el mismo contenido en Internet y quedarse con ideas completamente distintas. Por ejemplo, a lo mejor uno, pues se va a sentir identificado con ese contenido, a lo mejor otro se va a sentir molesto con ese contenido o a lo mejor otro pues le puede parecer gracioso, ¿no? Entonces, y eso no implica que uno tenga más razón que el otro, sino más bien cada persona va a interpretar los mensajes o la información desde su historia, de vida, desde su familia, desde las experiencias que ha vivido y desde el contexto en el que él vive. Por eso es que aquí aparece una idea muy importante en la cual se menciona que pues no reaccionamos únicamente a la realidad por sí sola, sino más bien reaccionamos a la manera en que nosotros la entendemos. Por eso aquí dice, lo que vemos, escuchamos y compartimos forman parte de los mensajes con lo que construimos nuestra manera de ver y de entender o de interpretar el mundo. En este caso, pues pasa o lo estamos ejemplificando con el tema de las drogas, ¿no? Actualmente vivimos en una época en la que recibimos muchos mensajes todos los días, ¿no? Y de diferentes medios. Algunos nos tienen el objetivo de informarnos, otros tienen el objetivo de entretenernos y a lo mejor otros van a intentar o intentan convencernos de algo. En este caso, ya sea los medios de comunicación, las redes sociales, la música, las series, los creadores de contenido o los videojuegos que normalmente jugamos, no solamente cuentan historias, sino también muestran determinadas formas de entender el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros o los adolescentes ven una noticia relacionada con las drogas, pues generalmente aparecen imágenes de violencia, de detenciones, de narcotráfico. Esta esta es una parte de la realidad, ¿no? Esta es una parte en cómo nos están informando acerca del fenómeno de las drogas, ¿no? Que puede ser que detienen a tal persona con cierta cantidad de droga, ¿no? Y fue detenida y se activan ciertos protocolos. Por otro lado, nos están diciendo que en ciertos países o en ciertas regiones del mundo, pues se agudiza el problema y pues hay una población cada vez mayor que está consumiendo, ¿no? Por otra, también pues nos pueden estar diciendo acerca cómo es que se está moviendo o se está comportando esta parte del el narcotráfico con las plazas. Entonces, al final recibimos información de muchos lados y nos cuentan una parte de la realidad. Sin embargo, esas noticias o esa información con la que nos topamos no es totalmente o no forma parte de toda la realidad, sino solamente de una parte.
Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con esta parte de la música o de como los audiovisuales que pueden presentar ciertos elementos que son relacionados y alguna formas en cómo las personas obtienen reconocimiento, ¿no? Y esto principalmente puede ser elementos que resulten atractivos para algunas personas, a lo mejor para los adolescentes, y pueden estarse asociando con estilos de vida, ¿no? Aspiracionales, que a lo mejor puede ser que en algún momento pues pueda ser parte de nuestros objetivos de vida llegar a ese estilo de vida, de acuerdo a lo que nos están mostrando o a la información que estamos recibiendo. Sin embargo, pues aquí, se reciben pues mensajes muy distintos sobre un mismo tema, que en este caso pues es el de las drogas, ¿no? Por eso es que aquí vale la pena como hacer una pausa, ya que también el mensaje que les quiero transmitir no es que la música o este contenido o estas series o estas formas en las cuales ahorita los adolescentes se están informando, pues tengan la culpa, ¿no? O que provoquen que los adolescentes consuman, sino más bien estamos hablando de una realidad más compleja, ¿no? Sino que lo importante es que es reconocer que todos estos mensajes forman parte del entorno de los adolescentes y van a formar parte en el cómo tanto ellos como nosotros vamos a ir construyendo nuestras ideas y por lo tanto vale la pena identificarlos y analizarlos y que este es el objetivo como que buscamos en este webinar. No tanto decir que por culpa de cierto género musical se está dando el consumo o que por culpa de ciertas series están adentrándose personas más a este mundo del narcotráfico, no, simplemente que podamos identificar qué tipo de mensajes estamos recibiendo, qué fin tienen y cómo ellos influyen en mi manera de interpretar esta realidad. Entonces, por eso aquí se hace la pregunta de, ¿entonces los medios tienen la culpa? No, no tienen la culpa del consumo, pero sí influyen. Influyen en la manera, bueno, influyen con el mensaje y en la manera en cómo nosotros interpretamos la realidad. Sin embargo, pues también, aparte de la información que recibimos, también va a influir la interpretación de cada persona de acuerdo, pues, a su historia, a su familia, a sus amistades, a las experiencias que él ha vivido inclusive hasta sus propias necesidades y su proyecto de vida. Entonces, aquí lo importante es comprender que bueno, vivimos y vamos a seguir rodeados de mensajes, de mucha información, y es por ello que valdría la pena preguntarnos quién produjo ese mensaje, qué quiere transmitir, qué parte de la realidad está mostrando y qué parte deja fuera. Entonces, ya que los mensajes pues influyen, pero no determinan solamente nuestras decisiones, ya que entre lo que vemos y lo que hacemos existe algo muy importante que pues es nuestra capacidad de interpretar las cosas. Pensemos, por ejemplo, que todos vemos una misma película, ¿no? Entonces, algunas personas al término de la película, pues salen encantadas de esa película, otras a lo mejor no les pareció tan entretenida y pues mencionan que es aburrida, otras inclusive pues salen como molestas, ¿no? Entonces, la película fue la misma, ¿no? Todos vieron exactamente lo mismo. Sin embargo, pues cada quien entendió desde su propia historia. Entonces, con los mensajes pasa algo similar. Por eso
es que les digo que es importante que nosotros tengamos la capacidad para poder hacernos estas preguntas o de cuestionar un poco acerca de toda la información que recibimos, ya que actualmente los adolescentes se ven saturados de información. Nada más se meten a las redes sociales y ahí pueden encontrar mucha información acerca de diferentes temas, ¿no? Entonces también es importante que nosotros sepamos distinguir qué información sí es verdadera, cuál no, qué información aporta para que yo pueda interpretar de manera objetiva ciertas situaciones, qué quiere o qué quiere provocar en mí esta noticia o esta información, me quiere persuadir de algo, me quiere convencer de algo o de qué manera está influyendo en cómo yo voy construyendo mi realidad, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos esas preguntas y si nosotros ponemos en práctica el empezar a analizar toda la información que nosotros tenemos, pues va a poder ayudarnos a construir decisiones más conscientes, ¿no? Y que vayan enfocadas siempre a nuestro bienestar y a nuestra seguridad. Entonces, para ello, ¿qué alternativas hay, no? Porque al final, como menciono, de todos lados nos pueden estar llegando información. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a analizar sí bien la información, pero también a empezar a prevenir que más adolescentes o que más personas pues caigan dentro de este mundo de las drogas? Pues justamente esto, ¿no? De poder desarrollar capacidades como el pensamiento crítico. Yo creo que el pensamiento crítico se va a convertir en una herramienta de prevención frente al consumo de sustancias, ya que... Ajá. Ya que, pues bueno, normalmente y tradicionalmente siempre hemos pensado que prevenir significa dar información, ¿no? Brindar información, dar pláticas informativas. Y sí, la información es importante y es indispensable porque obviamente necesitamos hablar de los riesgos, necesitamos hablar de las consecuencias que provoca el consumo de sustancias, también necesitamos hablar o que los adolescentes y las personas identifiquen sus factores de protección, pero la prevención no solamente se queda ahí o no puede entenderse que la prevención solamente consiste en eso, sino más bien la prevención se puede complementar con o inicia más bien, yo quisiera decir que también la prevención implica acompañar a las personas, ¿no? En este caso, acompañar a los adolescentes para que desarrollen esta capacidad de análisis en la información que reciben, que podamos dialogar con ellos, que podamos apoyarlos, pero más bien incitar a que ellos tomen decisiones desde su autonomía. También el prevenir significa que ellos y que todos nos podamos preguntar por qué quiero hacer esto, qué está influyendo en mí para tomar esta decisión, cuáles pueden ser sus consecuencias o inclusive cuáles pueden ser sus beneficios. Y yo sé que quizá esto sea uno de los mayores retos, ¿no? Que tenemos ya sea como familias, como docentes, como sociedad. eh, el hecho de no solamente transmitir información, sino crear espacios donde las y los adolescentes puedan conversar, puedan sentirse seguros, puedan cuestionar y puedan construir sus propias respuestas. Porque principalmente cuando una persona aprende a pensar desde esta parte crítica o con el pensamiento crítico, pues no solamente está mejor preparada o informada acerca de, en este caso, el fenómeno de las drogas, sino que también está mejor preparada para enfrentar muchos de los desafíos de la vida, ¿no? Y más en una etapa como es la adolescencia,
que se enfrentan a muchos cambios, biológicos, psicológicos. Entonces, yo creo que una de las alternativas, más poderosas puede ser o es el pensamiento crítico en adolescentes. Entonces, por ello es que se hace una invitación a que podamos mirar distinto, ¿no? Que podamos decirnos cómo aprendemos a pensar críticamente, en este caso sobre los mensajes que recibimos todos los días. Bueno, pues a través de comprenderlos, de analizarlos y de dialogar sobre ellos. Ahora, entonces, aquí para ir cerrando, puse una pregunta en donde dice, si los mensajes ayudan a construir la manera en que entendemos al mundo, como ya lo vimos, eh, sería importante que nos preguntáramos, tanto uno como adolescente, como papás o como personas, en este caso como nosotros que trabajamos con adolescentes, ¿qué mensajes necesitamos fortalecer para que nuestras y nuestros adolescentes construyan proyectos de vida más libres, críticos y saludables, ¿no? Porque si bien pues podemos hablar de que reciben cierta información, de que a lo mejor estemos de acuerdo, ¿no? En ciertos mensajes que confluyen en las redes o en los medios, yo creo que eso se tiene identificado o podemos identificarlo fácilmente. Sin embargo, yo creo que el reto es ver qué mensajes necesitamos fortalecer para que nuestros adolescentes puedan mirar de manera diferente. En este caso, pues el fenómeno de las drogas, pero hablo en manera general, ¿no? Este, lo que intentamos aquí es comprender que las decisiones humanas siempre se van a construir dentro de un contexto, siempre van a estar rodeadas de información, siempre van a estar rodeadas o dándose en relaciones, en experiencias y siempre van a tener un significado, ¿no? Por eso la prevención, les vuelvo a mencionar, no comienza cuando hablamos de una sustancia, sino más bien cuando tenemos esa pues conversación con nuestros hijos, cuando los acompañamos, cuando los hacemos sentir seguros, cuando fortalecemos su autonomía y creemos en su capacidad de desarrollar esta capacidad crítica, ¿no? Y me gustaría, por último, pues, invitar tanto a los adolescentes como a los padres de familia a que juntos podamos ir, cambiando las maneras y las perspectivas en cómo vemos ciertas situaciones, ¿no? En este caso, el consumo, qué es lo que en este caso los adolescentes están recibiendo, cómo es que lo pueden interpretar, cómo es que puede influir. También yo como papá o yo como adulto, qué es lo que le estoy transmitiendo a mi hijo o al adolescente, si me estoy a lo mejor contradiciendo entre la información que les doy, pero también con mis acciones. O sea, que podamos empezar a cuestionarnos también nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Porque yo creo que también de ahí, pues parte la prevención. Entonces, pues con eso yo creo que cerraríamos el webinar. Muchas gracias por ver, por asistir y por sobre todo, pues estar en estos espacios que justamente son pensados para empezar a generar reflexiones, para que empecemos a poder encontrar a lo mejor respuestas a ciertas cosas que a lo mejor ya están muy naturalizadas o que a lo mejor todavía no acabamos de entender, ¿no? Entonces, muchas gracias por vernos y pues eso sería todo. Gracias.